tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Raúl Terán. Yo hoy les vengo a hablar de Argentina en la época de la Primera Guerra Mundial hasta la época de la Revolución de 1930. Este texto hace hincapié en tres cuestiones: la economía, la política y la cuestión del petróleo. Vamos al primer punto, la economía. El autor nos da un marco de la situación que se vivía en Argentina en 1913, pues en ese año existió una muy mala cosecha, la cual traería problemas a posteriori en los años 1914 hasta 1917-1918. Esta mala cosecha traería un gran descontento social y provocaría que los alimentos subieran de precio en un 50%. Aunado a esto, el gran golpe que dio la Primera Guerra Mundial a la economía, no solo en Argentina, sino en el mundo, traería una grave crisis al país sudamericano. Sin embargo, otra cuestión importante es mencionar el crecimiento de los sindicatos, pues entre 1917 y 1921 estos retoman la fuerza que anteriores a 1912, el último año con abundancia, no tuvieron. Otra cuestión interesante de la cual podemos hablar es el surgimiento de Estados Unidos como una nación. Esta futura potencia, Estados Unidos, buscaría influir en los países de su hemisferio. En este caso estamos hablando de Argentina, puesto que 23 filiales de empresas norteamericanas entre 1924 y 1933 influencia norteamericana sobre el país sudamericano. Sin embargo, esta influencia de Estados Unidos no le sería beneficiosa a Argentina, puesto que sus mayores exportaciones, por ejemplo de carne, maíz, trigo, avena y demás productos, no llegarían al mercado norteamericano, debido a que, aunque en la Primera Guerra Mundial Argentina llegó a exportar más productos a Estados Unidos, acabado este conflicto bélico, Argentina no pudo consolidar este mercado, por lo que siguió dependiendo en sus exportaciones principalmente de Europa y de Inglaterra. El segundo tema sería la cuestión política. Para el año de 1910, el que gobernaba la nación era el presidente Sáenz Peña, miembro del PAN, Partido Autonomista Nacional, el cual podríamos catalogar como de derecha conservador. Este partido tuvo grandes problemas en su gobierno, debido a que se pedía que los sectores populares tuvieran representación en el Senado. Y sin duda uno de los puntos más importantes que se le pedía al gobierno y que se les fue otorgado fue el sufragio universal para todos los varones mayores de edad. Este es un gran paso en la democracia, puesto que en esta década de 1910 un país latinoamericano ya estaba pensando en esta cuestión de la democracia. Desafortunadamente, el sufragio universal para las mujeres no llegaría hasta algunos años posterior a esta fecha. Bien. Otra cuestión que se desarrolló en este periodo sería la muerte misma del presidente, lo cual daría paso a
que llegara al poder en el año de 1916 Hipólito Yrigoyen, un político carismático y controversial, tanto querido y odiado por la derecha y por la izquierda, debido a que este político, miembro del Partido Radical, era de centro. En el periodo de este gobierno no hubo mayor cambio para las clases más desfavorecidas, puesto que, al parecer, lo único que pasó fue el cambio de presidente. Esto, según lo que nos dice la lectura, fue debido a que el Senado estaba controlado por la oposición conservadora, la cual tenía una amplia mayoría. Por ende, no dejaba pasar las reformas del presidente Yrigoyen. Un caso de estos, y puede que el más sonado, sería cuando el presidente pide 100 millones de pesos. Este dinero, según las palabras del presidente, iba a ser utilizado para créditos a los agricultores, para que pudieran obtener más tierras y tener una mejor cosecha. También sería de gran utilidad para la obtención de barcos, puesto que, debido a la guerra, el transporte mercantil había aumentado en demasía. Bien. En esta época, en 1921, estalla otra gran huelga en las regiones que hoy podríamos llamar de provincia. Esta huelga fue brutalmente aplastada por el gobierno. Esto, nos dice la lectura, fue en gran parte culpa de la oposición al gobierno, y el presidente Yrigoyen no pudo hacer oposición a esta por parte del gobierno del presidente Yrigoyen, para que no se permitiera este atropello contra los huelguistas. Bien. Sin embargo, empieza a decaer la popularidad de este presidente. Y para el 12 de octubre de 1922 llega a la presidencia otro personaje, esta vez Alvear Pacheco. Este presidente fue visto como poco decisivo, y se sigue extrañando la figura de Yrigoyen, por lo cual en 1924 ocurriría algo sumamente importante para el futuro del país: la división del sector radical en dos vertientes. El primero, el así llamado los irrigoristas, y el segundo, los antipersonalistas. Uno, como bien dice su nombre, se quedó fiel a su líder Yrigoyen, y el segundo se distanció totalmente de esta persona. En el gobierno de este presidente empieza a ganar fuerza otra vez, apoyado de sus partidarios, el presidente Yrigoyen, el cual en 1928 regresa por segunda vez a la presidencia de la República. Sin embargo, este periodo le traería problemas. Esto, puesto que sus adversarios decían que el presidente, al tener ya más de 70 años,
tenía problemas de demencia senil, por lo cual se fue fraguando un golpe de Estado de la mano de sectores conservadores y de la mano del ejército, el cual se concretaría en el año de 1930, con el cual el presidente sería exiliado del país, murió en el exilio 3 años después, en 1933. Bueno, vamos al... La tercera cuestión sería el petróleo. Para el año de 1907 se encuentra el petróleo en la región de las Pampas y zonas allegadas. Para 1910, de la mano con el presidente Sáenz Peña, se promulgan leyes para proteger el petróleo y que éste sea de la nación argentina. Sin embargo, se dejan pequeñas concesiones a empresas extranjeras, como inglesas y estadounidenses. Es importante mencionar que Argentina es, junto con la Unión Soviética, uno de los países que tuvo su industria petrolera en manos del Estado. Claro, en el caso de Argentina, se le abre la puerta al capital privado y extranjero, esto con el fin de impulsar la empresa y que dé mayor producto. Para 1926, anterior al gobierno del presidente, en 1926 estaba el presidente Álvaro Torcuato, empieza a haber problemas con Estados Unidos, debido a que se prohíbe la carne del Río de la Plata en la Unión Americana, lo cual, aunado al problema que se tiene con la empresa Standard Oil en Argentina, lleva a tensiones diplomáticas con la nación estadounidense. Esto se vería más reflejado en el gobierno de Irigoyen, el cual, si bien también quería el petróleo para su nación, era más suave, por decirlo de alguna manera, con los ingleses, con la empresa inglesa. Sin embargo, con Estados Unidos era más estricto, por lo cual es evidente que en el derrocamiento del presidente Irigoyen fue beneficiado Estados Unidos, aunque no se tiene prueba fehaciente de que Washington haya intervenido directamente en el golpe de Estado que se le da a este presidente. Pues por mi parte es todo. Les doy gracias a los que han terminado de ver el video y que tengan buena tarde.